el nacimiento del Señor de los cielos durante años, su nombre fue pronunciado en voz baja, no por respeto, sino por miedo. Amado Carrillo Fuentes no solo fue uno de los narcotraficantes más ricos de México, fue uno de los más inteligentes, silenciosos y estratégicos que haya existido. Lo llamaban el Señor de los Cielos porque dominó el narcotráfico desde las alturas, utilizando una flota de casi 30 aviones jet para mover toneladas de droga sin depender de nadie. Pero antes de convertirse en leyenda, antes de controlar rutas internacionales, sobornar gobiernos enteros y desafiar a la DEA, Amado Carrillo fue un completo desconocido. Y ahí empieza esta historia. Si este tipo de relatos te interesa, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es una serie, no es ficción, es la historia real de uno de los imperios criminales más sofisticados del siglo XX. En los años 70, el nombre de Amado Carrillo Fuentes apenas aparecía en rumores dispersos. Las autoridades no sabían cuántos años tenía, cómo se veía realmente, ni dónde operaba. Solo existía una fotografía vieja y referencias imprecisas. Esa falta de información no era casualidad. Desde joven, Carrillo entendió que el poder real no hace ruido. Mientras otros buscaban reconocimiento, él observaba. Mientras otros se exponían, él aprendía. Y mientras muchos caían, él crecía en silencio. Sus primeros pasos en el narcotráfico estuvieron ligados a su propia familia. Comenzó cuidando plantaciones de marihuana relacionadas con un pariente cercano. No era un líder, no tomaba decisiones importantes, pero absorbía todo. Escuchaba, analizaba y ejecutaba órdenes con una disciplina absoluta. Fue así como entró en contacto con figuras clave del negocio. Y más importante aún, con emisarios de organizaciones colombianas que en ese momento dominaban el tráfico mundial de cocaína. Desde joven destacó por algo muy poco común en ese mundo: obediencia sin cuestionar, lealtad sin fisuras y una discreción extrema. Nunca hablaba de más. Nunca se jactaba. Nunca dejaba rastros innecesarios. Eso llamó la atención de sus superiores. Por esa razón fue enviado a Ojinaga, Chihuahua, para trabajar bajo las órdenes de Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga, uno de los capos más poderosos de la frontera en ese momento. Ese traslado marcaría su destino. Durante más de una década, Amado Carrillo se convirtió en el hombre de confianza de Acosta Villarreal. No era un sicario común. Era el operador que resolvía problemas, el que negociaba, el que entendía el negocio como un sistema y no como una guerra sin sentido. Su poder creció lentamente, hasta que llegó el punto de quiebre. En abril de 1987, la relación entre mentor y aprendiz terminó de la única forma posible en ese mundo: con traición y sangre. Amado Carrillo Fuentes ordenó la ejecución de Pablo Acosta Villarreal. La operación contó con la participación de altos mandos de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales, años después, serían señalados por colaborar con distintos cárteles. Con la muerte de su antiguo jefe, el camino quedó libre. Carrillo tomó el control total de la organización que operaba en la región. Ese grupo, con el tiempo, evolucionaría hasta convertirse en el Cártel de Juárez, una de las estructuras criminales más poderosas de México. Pero Amado no se conformó con dominar una región. A finales de los años 80 tomó una decisión estratégica que lo separó del resto. Se trasladó a Ciudad Juárez, manteniendo siempre un perfil bajo, sin lujos visibles, sin excesos públicos. Fue ahí donde nació la leyenda. Su apodo, el Señor de los Cielos, no era una exageración. Mientras otros transportaban droga por tierra o mar, Carrillo creó una red aérea sin precedentes. Aviones de gran capacidad cruzaban fronteras cargados de cocaína y heroína
generando ganancias multimillonarias en tiempos récord. A mediados de los años 90, las agencias estadounidenses estimaban que el cártel de Juárez controlaba más de la mitad de la cocaína colombiana que ingresaba a Estados Unidos por México. Y eso era solo el comienzo. Carrillo estableció vínculos directos con figuras clave del narcotráfico internacional. Sostuvo reuniones con emisarios del cártel de Medellín, coordinando envíos masivos hacia California y Texas, desde donde la droga se distribuía al resto del país. El modelo era simple y brutalmente efectivo. Unos producían, otros transportaban, y Carrillo garantizaba que todo llegara a destino. El sistema se sostenía mediante sobornos sistemáticos a autoridades municipales, estatales, federales e incluso agencias internacionales. La protección era tan profunda que durante años se movió con libertad casi absoluta. Desde afuera el cártel de Juárez parecía intocable. Pero por dentro, las tensiones empezaban a crecer. El poder genera envidias y el silencio, enemigos. Carrillo tenía una ventaja que pocos entendían. No dependía solo de los aviones. También desarrolló rutas marítimas alternativas, cambiaba constantemente de ubicación y evitaba cualquier tipo de ostentación pública. Eso lo hacía casi imposible de rastrear. Con el tiempo, comenzó a imponer condiciones cada vez más duras a sus socios: pagos en mercancía, control directo de rutas estratégicas y acceso exclusivo a nuevos mercados. Su influencia empezó a eclipsar a organizaciones que hasta entonces parecían invencibles. Y cuando uno se convierte en el más poderoso, también se convierte en el más buscado. Tras la caída de varios capos colombianos a principios de los 90, el equilibrio del narcotráfico cambió para siempre. Los mexicanos, con Carrillo a la cabeza, pasaron de ser intermediarios a dueños del negocio. A pesar de la presión policial, el cártel de Juárez se mantuvo como el principal proveedor. Su estructura funcionaba como una empresa perfectamente aceitada, sostenida por lealtades compradas con dinero y miedo. En muchas comunidades, Amado Carrillo era visto como un benefactor. Ayudaba a familias, financiaba escuelas y ofrecía oportunidades donde el Estado nunca llegó. Esa imagen de protector alimentó una narrativa peligrosa, la del capo que cuida a los suyos. Pero todo imperio deja cadáveres a su paso. En 1993 sobrevivió a un atentado en un restaurante de la Ciudad de México. Sicarios de una organización rival abrieron fuego. Solo la rápida reacción de su escolta evitó su muerte. Desde ese momento, quedó claro que su reinado estaba entrando en una fase crítica. 3 años después, en diciembre de 1996, el gobierno mexicano nombró a un alto mando militar como responsable directo de la lucha contra el narcotráfico. La presión internacional aumentó. Las investigaciones se intensificaron. Y las redes de protección que lo habían blindado comenzaron a resquebrajarse. Amado Carrillo lo sabía. El margen de maniobra se reducía. Cada decisión podía ser la última. Y entonces, el sistema empezó a colapsar desde dentro. El imperio de Amado Carrillo Fuentes no comenzó a derrumbarse por errores financieros ni por fallas en sus rutas. Tampoco por falta de aliados o recursos. Su caída empezó cuando la protección desde el poder, esa red invisible que durante años le había garantizado impunidad absoluta, comenzó a resquebrajarse desde adentro. El nombre que marcó ese punto de quiebre fue uno solo: Jesús Gutiérrez Rebollo. Durante años el general fue presentado como el símbolo máximo de la lucha antidrogas en México. Un militar incorruptible. Un hombre que, en teoría, estaba limpiando al país desde las entrañas del Estado. Mientras públicamente encabezaba operativos, capturas y discursos contra el narcotráfico, en las sombras, según las investigaciones posteriores,
era el principal protector del hombre más buscado del país, Amado Carrillo Fuentes. La bomba estalló con una denuncia que al principio parecía insignificante. Un rumor. Un chisme. Algo que muchos creyeron imposible. Pero todo cambió cuando Juan Galván Lara, chofer personal del general, decidió hablar. Su testimonio fue demoledor. Reveló pagos millonarios, protección directa, información filtrada, rutas despejadas, operativos fallidos a propósito. Según su declaración, Gutiérrez Rebollo no solo protegía a Carrillo, era una pieza clave de su estructura de seguridad. En cuestión de días, comenzaron a aparecer pruebas, fotografías, registros bancarios, testimonios cruzados. El escándalo explotó a nivel nacional e internacional. Fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, quien salió públicamente a acusar al general de traición a la patria, afirmando que había puesto en riesgo la seguridad nacional al permitir el tráfico de drogas y armas a gran escala. La confianza en las instituciones se vino abajo. Quedó claro que el narcotráfico no solo había corrompido policías municipales o funcionarios menores, había penetrado el corazón del ejército mexicano. En 1997, Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión y enviado a La Palma, la cárcel de máxima seguridad. Allí permaneció hasta 2013, cuando murió en circunstancias que muchos consideraron sospechosas, apenas un día después de que se le informara que cumpliría el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Para muchos, ese final no cerró nada, solo reforzó una certeza inquietante. El sistema seguía siendo manipulado incluso desde dentro. Mientras el general caía estrepitosamente, Amado Carrillo Fuentes estaba más cercado que nunca. La DEA lo había convertido en su objetivo número 1. Las recompensas por información se disparaban. Las rutas eran vigiladas. Los antiguos acuerdos políticos comenzaban a romperse. Carrillo entendió algo fundamental. Por primera vez, ya no había garantías. Fue entonces cuando tomó la decisión más extrema de toda su carrera criminal. Amado Carrillo Fuentes decidió desaparecer sin dejar rastro. Abandonó México con una identidad falsa y se movió por Sudamérica, operando de forma silenciosa y estratégica, lejos del foco mediático. Nunca fue un capo visible. Controlaba todo desde la logística y el anonimato. Con el tiempo, la presión de las autoridades aumentó. Aunque no tenían una imagen clara de su rostro, comenzaron a rastrear su dinero y sus contactos. Carrillo entendió que ya no bastaba con cambiar de país. Necesitaba cambiar de identidad y de apariencia. El 3 de julio de 1997, ingresó al Hospital Santa Mónica en Ciudad de México bajo un nombre falso para someterse a una cirugía plástica. Según la versión oficial, murió por una reacción a la anestesia. Tenía 40 años. Sin embargo, las dudas surgieron de inmediato. Personas cercanas afirmaron que la operación había salido bien. El cuerpo presentado mostraba detalles extraños, y un hombre muy parecido a Carrillo había desaparecido días antes. Poco después, los médicos que realizaron la cirugía fueron asesinados, alimentando aún más las sospechas. Años más tarde, colaboradores aseguraron que el cadáver no era el suyo, mientras periodistas que cuestionaron la versión oficial desaparecieron. Pese a su supuesta muerte, su fortuna permaneció y el cártel continuó operando bajo el mando de su hermano, manteniendo la violencia activa durante años. Hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Murió realmente Amado Carrillo Fuentes o logró escapar? Lo único indiscutible es que gobernó desde las sombras y convirtió su final en uno de los mayores misterios del crimen organizado.